Continuamos con Esto No es Joda por Radio Sónica. Hablábamos de la relevancia de la manifestación del Día de la Independencia, de la soberanía, pero también la relevancia y la importancia también de la conmemoración y del trabajo político de la memoria, para tener memoria, verdad y justicia en cada momento. Y por eso también no nos queríamos olvidar ni omitir que el 7 de julio fue el Día del Abogado Laboralista. Y es un día que se conmemora por ser la Noche de las Corbatas en la ciudad de Mar del Plata. Para eso tenemos en línea a Héctor Recalde, abogado laboralista, ex diputado nacional y actual integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en representación de los abogados, para hablar un poco de esto. Héctor, Julián y Ana te saludan. ¿Cómo estás? Bien, gracias Julián, gracias por el llamado. Hola Ana. Hola, buenos días. Así que buen día, ¿qué tal? Gracias a vos, Sí, Héctor, por atendernos. Primero que nada, feliz Día de la Patria y no puedo evitar decirte qué sentiste ayer, antes de pasar a hablar sobre el Día de las Corbatas. ¿Qué sentiste ayer del día de ayer, en el Día de la Independencia de nuestro país, al ver la obra del gasoducto Néstor Kirchner? Bueno, la verdad, el gasoducto ese que es tan menospreciado por el macrismo, nos va a dar una oportunidad, pero extraordinaria como país, no solamente para abaratar el consumo de gas, sino también para poder exportar, es decir, incorporar divisas al país. Pero bueno, mientras los otros ladran, nosotros cabalgamos, diría, ¿no? Sí, Construimos Así soberanía. De hecho, recién estábamos mencionando un poco eso de lo importante, la gesta del acto y el reflejo de la unidad de todo el arco del peronismo y el campo popular en el acto de ayer, que a nosotros, bueno, nos enorgullece y nos llena de motivación también para lo que se viene de una campaña muy difícil. Y además, bueno, Sí, ahí sí. tomo en relación esto de hablar y también discutir políticamente la memoria, porque también es una de las espadas que desde Néstor Kirchner nos enseñó a seguir expresando y militando. Y entonces por eso también te llamábamos a vos, para que nos cuentes un poco qué fue la Noche de las Corbatas en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, la víctima principal, obviamente, fue Norberto Centeno, que fue el autor principal, casi exclusivo, te diría, de la ley de contrato de trabajo. La palabra privilegio es horrible, pero bueno, yo tuve el privilegio de trabajar con Norberto Centeno. Éramos abogados de un sindicato, el sindicato gastronómico, hace muchísimos años, obviamente. Y además, cuando se comenzó a discutir en el 73, los primeros elementos. Te cuento que la ley de contrato de trabajo tiene 302 artículos, pero en el proyecto original eran 316. Algunos quedaron en el camino. La ley incluso tenía la propuesta no normativa para que entrara en vigencia enseguida, sino la propuesta para que los trabajadores tengan lo que se llama estabilidad propia. Es decir, que nadie pueda ser despedido o despedida si no hubiera una causa para eso. Bueno, esos que quedaron en el camino. Pero si tengo un minuto, Sí, les digo cómo no. quiénes fueron los asesinados, desaparecidos. Por supuesto, Bueno, por supuesto, Héctor, y además Norberto siempre... Centeno, leo los quienes fueron asesinados primero. Norberto Centeno, Jorge Candeloro, ellos fueron asesinados. Desaparecidos, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Tomás José Fresneda, el hijo tiene bastante militancia actualmente, y los sobrevivientes fueron Camilo Ricci, estoy tratando de acordarme de todos, ¿no? Y Carlos Bossi. La mujer de Candeloro se salvó. Uh-huh. María de la Mercedes Agañarás de Fresneda estaba embarazada de 4 meses y fue también desaparecida. Néstor Enrique García Mantica también desaparecido. Y los sobrevivientes que yo recuerdo fueron la esposa de Candeloro, como decía recién, y José Verde. Bueno, para ellos, no debo ser autorreferencial, pero propuse la sanción que fue luego la ley 27.115, en homenaje a todos ellos, ¿no? Y les aclaro como anécdota que en aquel momento también era diputada Patricia Bullrich. Mira. Y planteó que la ley tenía que volver, no se podía tratar el proyecto de ley, porque tenía que volver a comisión
porque no era justo que solamente a los abogados laboralistas se los reconocieran. Como me di cuenta de que era una maniobra y yo no tenía ningún inconveniente, el texto de la ley abarcó a todos. Dice, más o menos textualmente, instituyese el día 7 de julio como Día del Abogado Laboralista en homenaje a los abogados hacenados en lo que se conoció como la Noche de las Corbatas y de todos los letrados que por luchar por la democracia y la república sufrieron el mismo destino. Y se aprobó la ley. Valga como anécdota, ¿no? Sí, de hecho, sabés que lo interesante que vos decís, que también lo mencionábamos en la mesa recién, es, bueno, la oposición constante de, valga la redundancia, de la oposición a todas las políticas públicas, a todos los proyectos de ley del campo popular que son en beneficio de todos los habitantes de nuestro país y para la conmemoración de la memoria, ¿no? Porque también hablábamos del gasoducto en la ley para que se generó para los recursos extraordinarios, las ganancias extraordinarias en el Congreso, que fue parte de la financiación del gasoducto. Y cómo la oposición... Del gasoducto, claro, sin eso no hubiera sido posible. Exacto, y cómo la oposición también se opuso. La oposición que hubo, ¿no? Exacto, y ahora vos me mencionás esto de Patricia Bullrich, bueno, los pinta un poco de cara a ellos, ¿no? De oponerse todo el tiempo. Digamos que había un dicho de un Anatole France que decía que siempre hay voces, voy a salir del tema exacto que lo decía, pero siempre hay velas que alumbran y voces que soplan, ¿no? Sí, sin ninguna duda que eso se avisora y se evidencia en cada momento y cada política pública que queremos hacer. Ahora no sabemos qué van a decir sobre el gasoducto y tampoco sabemos qué van a decir sobre las políticas de verdad y memoria a futuro, porque siempre buscan el impedimento de las grandes mayorías al beneficio del pueblo, ¿no? Bueno, recordemos que Macri llegó a hablar del curro de los derechos humanos, ¿no? Sí. Los abogados decimos a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Sí, es el mismo partido político que dice que si gana en las próximas elecciones, en estas elecciones, va a hacer una reforma de la ley de contrato de trabajo. Por supuesto, y los proyectos que hay son de terror. Pero ¿Qué decís, Héctor? Que no saben que para algunas modificaciones que ellos pretenden hacer, por ejemplo, eliminar la indemnización por despido, van a tener que modificar la Constitución Nacional. Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo que se pone en juego en estas promesas que hacen? Y digamos que los derechos laborales hoy son derechos humanos de última generación. Y si vos tenés una reforma como fue la del 94, que le dio jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 19, al principio de justicia social. Y además, esto parecería retórico, pero habló de la progresividad de los derechos también, ese artículo en ese inciso. Es decir, cualquier normativa que sea regresiva sería inconstitucional. Por eso digo que tienen que leer la Constitución y darse cuenta que, salvo con una violación flamante de la Constitución, no sería posible sancionar una ley que degrade. Pero eso hay que militarlo también, ¿eh? Porque, digamos, hay que difundir estas cosas porque el hombre y la mujer de a pie, hoy día estamos en una situación difícil, lo digo como oficialista. Sí, no tiene por qué saber qué es, exacto. Y hay un problema en la distribución del ingreso, ¿no? Hoy tenemos trabajadores pobres, como dice Cristina, que es difícil de bancar, ¿no? Sí, trabajadores que están, exactamente, trabajadores en relación de... Nosotros queremos corregirlo, los otros quieren hacer más ajustes todavía. Exacto. Y eso es bueno, ¿qué pasa con los otros? Porque no jugamos solos de este partido, ¿eh? Cuando nos pasamos de crítica o autocrítica, pensemos que del otro lado viene el ajuste, viene la depredación de los derechos, ¿no? Sí, ¿vos cómo ves el escenario político de cara a las elecciones del trabajo, de esto que vos decís, de la necesidad de los trabajadores registrados pobres, de cómo es el trabajo que se tiene que hacer junto a los sindicatos, cómo es posible la articulación política? Todo es posible, pero a mí lo que me pone contento, me da alegría, es ver que en todos los matices que tenemos de nuestro espacio político, hay una coincidencia en que la unidad es un valor, que no se puede andar coqueteando y generando fuego propio. Está bien plantear como hacemos, obviamente que uno plantea las cosas que se cree que hay que hacer para mejorar, pero en definitiva,
yo digo coloquialmente que si me tengo que comer algunos zapitos, me los como, ¿eh? Sí, sí, Zapitos sí, batracios no. el Pero límite, bueno, el límite son los batracios, pero hay que hacerlo porque la unidad, solo vamos a poder ganar con una unidad muy fuerte del campo nacional y popular, ¿eh? sí, sin Porque duda. ellos tienen el apoyo mediático del partido judicial, tienen muchos apoyos ajenos al pueblo, pero lo tienen, ¿no? Sí, en ese sentido, digo, más allá bueno, vos, Héctor, fuiste uno de los que impulsó leyes laborales en nuestro país. ¿Cuál crees que son los desafíos o los debates que hace falta dar en ese sentido? Mirá, me parece que yo soy reformista, siempre digo, ¿no? ¿Y por qué soy reformista? Porque creo que hay que modificar la duración de la jornada de trabajo. Es una ley que tiene casi 100 años. Se discutió hace poco en la Entonces, OIT y todavía no se se sigue sin llegar a un acuerdo. mira, yo te cuento, cuando era diputado muy tímidamente, como para decir, bueno, comencemos, el proyecto mío era bajar de 48 horas a 45, nada más. Y no lo logré, así que hoy hay proyectos mejoradores todavía de eso. Hay algunos que hablan de la jornada de 4 días, otros 32 horas, otros 40, pero ojalá salga alguno, porque el que se quema con leche es una vaca que llora, ¿no? Yo me quemé con leche, porque no logramos reducirla, nada. Seguimos que la ley vetusta. Y además te quiero decir, para mostrar mi pluralidad ideológica, siempre cito a Juan Carlos Pugliese, el ministro de Economía radical, que decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Sí. Bueno, a los señores empresarios yo les puedo hablar con el corazón y con el bolsillo. Porque está probado empírica y científicamente que la disminución de la jornada tiene dos efectos. Aumenta la productividad, mirá si les interesa a los empresarios, y disminuye los accidentes de trabajo, que también les tiene que interesar por el corazón y por el bolsillo, porque si hay menos accidentes de trabajo, evidentemente Gastan menos. va a haber una disminución del costo laboral. Exacto. Y como una tareas para el hogar, en el medio se cruza el tema de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son entidades de lucro. Claro. Entonces, no hay nada más incompatible con la salud, la seguridad, que el lucro. Lo que uno propone, peleando contra los molinos, ¿no?, de viento, es que salir de ese sistema y vos bajás el costo para el empresario. Si los accidentes y las enfermedades profesionales las tratan la salud pública, nacional, provincial, municipal y las obras sociales, que no son entes lucrativos. Claro. Le disminuye el costo y muchas veces las aseguradoras no atienden temas que tendrían que tratar y lo tiene que tratar la obra social, ¿no? Ahora, Héctor, ¿vos creés que también el movimiento obrero organizado, desde la CGT, desde la CTA, desde las centrales de trabajo, también tendrían que comenzar a apuntalar proyectos en relación a eso? Lo vimos, bueno, a Vanessa Sile y a Hugo Yasky también trabajando sobre el tema en el Congreso Nacional. ¿Para vos también el movimiento obrero también tiene que discutir sobre leyes de avanzada, unificadas, digo, con un criterio único para poder también generar esta fuerza y esta sinergia? Eso forma parte del rol del movimiento obrero, obviamente. Tiene que estar presente y tiene que hacerlo. Yo, en ese sentido, no tengo duda. Por supuesto, coloquialmente, nosotros tenemos dos tipos de dirigentes sindicales: los que llamamos combativos y los dialoguistas. Y los combativos nuestros no son como las comisiones de base de Italia, que iban al conflicto sin haber planteado por qué reivindicación perseguían. Iban al conflicto y después discutían. Acá los combativos, llamados combativos, insisto, primero plantean la reivindicación, discuten en la paritaria, en la empresa, en la fábrica, en donde sea, y si no hay solución van al conflicto. Y el otro sector, los dialoguistas, dialogan buscando una solución, y si no encuentran la solución, siguen dialogando, y dialogan sin fin. Como diría Serrat, entre ellos y yo hay una cuestión personal casi, ¿no? Es una forma elegante de decirles dialoguistas. Y claro, por eso exactamente. Bueno, pero bueno, es la denominación elegante que uno puede darle, ¿no? Exacto. Y Héctor, también pensando en tu rol como miembro del Consejo de la Magistratura, una institución que digamos que por decisión del autoproclamado presidente de la Corte estuvo parada en su accionar, ¿cuál crees que son las acciones que desde ese lugar se deberían impulsar? Mirá, la verdad que
Desde que yo empecé como consejero, estamos trabajando mucho, ¿eh? Me parece que hay bastante voluntad de trabajo en este momento. Pruebas son amores. Al principio, de 24 concursos se habían aprobado solamente 2. Bien, Y contanos un ahora poco también de eso, Héctor, estamos porque trabajando en temas que tienen que ver, por ejemplo, lo del lago escondido, que hay que hacer sí. una investigación por supuesta responsabilidad de jueces que aceptaron dádivas. También se está trabajando. Bien, en eso... Lo que pasa es que nuestro bloque, el Consejo, tiene 20 miembros. Ujú. Todavía no se integró Martín Doñate, por ejemplo, que no aceptaron, lo cuestionaron y la Corte no resolvió. Pero sobre los 19, nosotros somos un bloque de 6 nada más, ¿eh? Bien, Héctor, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a ir un paso para atrás, porque acá siempre en este programa tratamos de explicar, a veces se dan cosas por hecho, los roles de determinados cargos políticos, estamos haciendo el ejercicio de explicar qué hace cada cargo político. Entonces, voy un paso atrás y te pido si nos podés explicar para la audiencia cuál es el rol del Consejo de la Magistratura, bueno, como yo comenté un poco sobre el autoproclamado presidente y demás, pero ¿y cuáles son los Sí. principales proyectos en los que se están trabajando? Digamos, los más importantes. Sí, en primer lugar, digamos que el Consejo de la Magistratura es un organismo creado por la Constitución Nacional, Bien. el artículo 114. Y los roles más importantes que tienen, que tenemos los consejeros, es la designación de jueces o juezas y también la expulsión de jueces y juezas a través de un debido proceso legal, con defensa, con presunción de inocencia, con la defensa en juicio, etcétera, etcétera. O sea, poner y sacar jueces no es poca cosa, ¿no? No, para Y nada. además administrar el patrimonio que tiene el Poder Judicial. Bien. Y en ese sentido es una de las cosas que se discute en el juicio de la Corte Suprema. No, el juicio de la Corte Suprema no es incumbencia, son los jueces inferiores, se llama jueces inferiores a todos aquellos magistrados federales que no tienen el cargo de ministro de la Corte. Para juzgar a la Corte Suprema está el juicio político que está tramitando ahora. Sí. Hace rato que está tramitando me parece excelente que tramite. Yo he sido un cuestionador de las decisiones de la Corte, de la designación de 2 de los ministros de la Corte, digamos, con mi firma en varios artículos, ¿no? Obviamente dando la cara. Pero eso es solo el juicio político, y para expulsar a un ministro de la Corte se necesitan mayorías especiales de 2/3 en ambas cámaras, ¿no? Cosa que te das cuenta que es muy difícil conseguirla, pero es bueno el planteo de juicio político porque de que el pueblo sepa de qué se trata, ¿no? Sin ninguna duda, ¿qué opinión te merece el accionar del presidente de la Corte, Rosati? Y nosotros lo cuestionamos, el bloque nuestro, la primera vez que tuvimos una sesión, hubo un cuestionamiento muy duro a las actitudes del presidente de la Corte y nos levantamos y nos fuimos. Obviamente después seguimos sesionando en las ocasiones sucesivas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la Corte y cómo ves el futuro de la justicia? ¿Cuál es la discusión que hay que dar? Mira, ¿Cuáles son los mecanismos yo creo que la solución del laberinto se sale por encima. Había un proyecto para elevar a 15 miembros, hoy son 5, de los cuales solo hay 4. No hay ninguna mujer, no hay integración federal, obviamente ni de género. La solución pasaría por que se pueda aprobar un proyecto, algunos apenas a 25, pero hay uno que se aprobó en el Senado que lo lleva a 15 miembros, con lo que vos tenés ocasión de poder nombrar a 11 juristas, hombres, mujeres, probos, independientes, con conocimiento, con apego a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero es un trámite difícil por estas mayorías especiales, ¿no? Claro. Que requiere. Héctor, te quiero agradecer por tu tiempo, pero antes de que nos despidamos de vos, me gustaría que... No, pará. A un laboralista no se lo despide, ¿eh? Está bien. ¿Qué querías decirme? No, para terminar la entrevista, una reflexión al respecto sobre este día que se conmemoró del Día de las Corbatas y también sobre el día de ayer de la Independencia y de cara a las elecciones que se vienen.
Bueno, obviamente la independencia para nosotros es un paso fundamental que echó cimientos para una nación como la que pudimos conseguir con la lucha de nuestros próceres, nuestros héroes. Yo tengo varios de nuestros próceres, admiro a muchísimo, pero al que más, además de Belgrano, pero al que más valoro siempre es a Mariano Moreno. Mi hijo mayor se llama Mariano por eso. Mira, ¿y por qué además de porque era abogado, pero qué es lo que... Por el carisma social que le dio en aquel momento. La representación de los hacendados, ¿se acuerdan? Sí, sí. En una visión que para ese momento, estamos hablando de más de 200 años, ¿no? Para ese momento era una revolución en serio, ¿no? Es decir, que apuntaba a un cambio. Una revolución es tal cuando va a cambiar las estructuras, y esto es lo que apuntaba Mariano Moreno, ¿no? Y además con la fogosidad que tenía, que hizo, creo que Saavedra fue que dijo, se murió en alta mar. Y creo que Saavedra fue el que dijo, se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, ¿no? Claro. Básicamente una línea general. O sea que para mí hacer política no es solamente poner el pensamiento, sino poner el cuerpo. El cuerpo, exactamente. Exacto. Y militar. Sí, y militar. Militar y militar. Bueno, eso. No, bueno, te quería agradecer por tus palabras, pero para que termines, me gustaría que termines esa frase que ibas a decir justo que te interrumpí. No, la militancia, la participación y sobre todo aquellos que tienen la suerte de acceder a mayor información, a socializar la información y trascender, porque el hombre y la mujer de a pie que está peleando para llegar a fin de mes a veces no tiene muchas posibilidades de informarse. Entonces la obligación nuestra es informar. Porque Perón decía, la información es poder. Cuanto más informado está el pueblo, mayor es el poder popular. De eso me parece a mí que se trata. Y otras cosas también, obvio, ¿no? Pero esto es fundamental lo que estamos hablando. Por eso, Héctor, agradecemos mucho tu tiempo, tus palabras. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por el contacto. Como condición de trabajadores que tenemos, agradecemos, y para nosotros y nosotras es un honor que hayas accedido a esta nota, porque sabemos de tu recorrido y tu aporte a los derechos laborales de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a los dos. Adiós. Gracias. Bueno, así pasaba Héctor Recalde por Esto No Joda.